Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Varán interroga a Dylan en la habitación. ¿Dónde está la carta? Zebair dijo que me envió una carta. Cuando le pregunta si conoce esta carta, Dylan dice que sí. Cuando Varán le pregunta a Dylan, ¿cómo no puedes decirme esto?, Dylan piensa, ¿cómo puedo decir esto? La señora Azade no lo permitió. Varán intenta calmarse y grita, ¿pero dónde está la carta? Dylan permanece en silencio y recuerda cómo le advirtió la señora Azade. Justo cuando me preguntaba qué decir, la señora Azade entra y dice, ella me lo dio y lo tiré. Varán se enoja y pregunta, ¿sabes por qué lo tiraste? Mientras la señora Azade decía, ¿qué debo hacer? Obviamente quiere perturbar nuestra paz con la carta enviada por el desafortunado. Suelta esa carta y no ataques a su hija, ustedes son dos seres vivos. Kudret Bey viene y pregunta qué está pasando por alguna razón. Entonces la señora Azade le dice a Dylan, vamos, salgamos y ellos salen. La señora Azade advierte a Dylan que no hable y no toma en serio las palabras de Dylan. El señor Kudret pregunta qué pasó y trata de averiguarlo con Varán. Sin embargo, Varán cree que Dylan guardó silencio debido a la presión de la señora Azade. Varán dice que si no puedo localizar la carta, puedo comunicarme con la persona que la escribió. Mañana iré a Zebair y averiguaré cuál es su problema. En la familia Zebdet surge el tema del guyak que compró Harun. Harun recuerda la divertida conversación que tuvo con Yasmin, y cuando le pregunta a Yasmin si le gustó, Yasmin responde a medias, no me gustó mucho. Pero Yasmin come con tantas ganas que Selma no pasa desapercibida y le dice discretamente a Zebrille que, si no te ha gustado, come un poco más despacio porque te ahogarás. Dylan se acerca a Gul y le dice que se enteró de la carta de Varán a través de Zebair. Cuando Gul entró en pánico y le preguntó si sabía lo que estaba escrito dentro, Dylan dijo, cálmate, pero no puedo mentir mirando a Varán a los ojos. Cuando Gul pregunta, ¿me lo dijiste?, Dylan dice que Azade quiere que destruya la carta. Gul también piensa lo mismo y dice que el destino de nuestra familia depende de tus manos. Selma, por otro lado, busca una casa alrededor de la casa de Zebrille. Gul le cuenta a Frat sobre sus conversaciones con Dylan y luego le pregunta a Frat, ¿deberíamos irnos? Tal vez sea mejor marcharnos. Frat dice que no tengo a dónde ir, aunque huya de todos, no puedo huir de mí mismo, tengo que afrontar mis pecados. Rose dice, si quieres, podemos ir de nuevo. Frat responde, no puedo arrastrarte a lo desconocido, estoy dispuesta a pagar el precio que sea. Nos quedaremos aquí y pagaremos de todos modos, hemos huido. Fuera de las carreteras. Mientras Dylan está sentado en la cama, Varán entra a la habitación y se acuesta de espaldas. Cuando Dylan no lo tiene y pregunta si deberíamos hablar, Varán se levanta y dice que hiciste mal. Cuando Dylan dice, tienes toda la razón, pero no quería que ese hombre nos molestara, Varán dice, sé que lo escondiste por culpa de mi abuela. Mientras Dylan piensa que ha entendido todo, cuando Varán pregunta, dime, ¿qué estaba escrito en esa carta? Dylan recuerda lo que leyó en la carta y de repente se vuelve hacia Varán y le dice, escogió un pepinillo. Querido. Y Varán va a traer pepinillos. Cuando Selma se excusa diciendo que es tarde y le pregunta a Harun si puede llevarme a casa, Harun se ve obligado a aceptar. Cuando Harun dice que los preparativos se iban a hacer la noche anterior en el restaurante, Yasmin se encargará de todos modos, y Yasmin, enojada, dice, lo haré, lo haré. Dylan come el pepinillo que Varán trajo de un tirón y luego le agradece. Mientras Dylan duerme, Varán se despierta. Mira por la ventana y recuerda lo que pasó cuando le preguntó a Dylan sobre la carta. Afuera, mientras Frat está parado en un rincón triste, Cian se acerca a él y le pregunta qué le pasa. Él mira por la ventana y dice, soy mi hermano misericordioso. Mientras tanto, Frat recuerda el momento en que Cian intentó quitarse la vida. Luego agarra el hombro de Cian y le dice, me alegro de tenerte, mi león. Pero Cian comienza a preguntar casualmente quién lo molestó, nos deshicimos de todos los problemas. ¿Cuál es tu problema? Cuando Frat no responde, Cian va a la escuela diciendo, está entendido, no me lo dirás. Así que hagamos algo para distraerte,
Tendremos un partido después de la escuela, prepárate. Tan pronto como Dylan se despierta, Baran se sienta a su lado y le dice, te preguntaré por última vez, ¿qué estaba escrito en la carta? Dylan recuerda las palabras de la señora Azade y piensa cuál hacer. Baran dice, la entiendo, señora Azade, no quiere hablar mientras ella me presiona, y sale de la habitación porque tiene trabajo que hacer. Jasmine está enojada porque Arun le dejó todo el trabajo a ella por la noche. Luego viene Arun y dice que todo el trabajo te queda a ti, lo siento. Llevé a Selma en un taxi para alcanzarte y Jasmine se ablanda. Mientras Dylan habla con su bebé y le dice que no sabe qué hacer, la señora Azade viene y le pregunta si tiró la carta. Cuando Dylan dice que todavía no, la señora Azade le pide la carta. Dylan no quiere dársela al principio, pero la señora Azade se la quita de la mano. Sale de la habitación tan pronto como lo recibe, Dylan corre tras él, aprenderá tarde o temprano. Cuando digo que aprenda de nosotros, la señora Azade sale de la mansión diciendo que este ya no es su trabajo. Dylan corre tras ella gritando, señora Azade, señora Azade. Jasmine se emociona mientras habla con su madre y cuando dice que volverá muy pronto, Arun la escucha y se enoja. La señora Azade no escucha los gritos de Dylan e intenta quemar la carta en un rincón del jardín de la mansión, pero Dylan intenta detenerla. Cuando le pregunto qué está haciendo a esa hora, abuela, la señora Azade dice lo que tengo que hacer y trata de quemarlo. Baran lo toma de su mano y le dice Dylan, lo siento, tenía que hacerlo. Mientras Baran lee la carta, Dylan y Azade Anme están junto a él. Baran no puede entender de qué está hablando porque no puede leer las partes quemadas de la carta. Luego se dirige a Dylan y Azade Anme les pregunta qué les contó este hombre sobre Frat. Gul busca a Frat por todas partes y cuando finalmente lo encuentra, dice que lo siente mucho y está indefensa. Frat es el chico cuya vida probé, se preguntó qué me pasaba y trató de levantarme el ánimo. Dice que es demasiado pesado, que no puedo soportarlo. Cuando Baran no puede obtener una respuesta a su pregunta, dice, iré a preguntarle y luego veremos qué dice Frat. Cuando Dylan intenta detenerlo, dice, no puedes detenerme, obviamente Frat hizo algo, no te molestes. Mientras Frat quiere acercarse a ellos, Gul quiere detenerlo, pero Frat camina hacia ellos y dice, ya no puedo hacer esto con mi familia. Cuando Baran dice, dímelo o quítate de mi camino, Dylan, Frat viene y dice, tío, no discutas por mi culpa. Baran pregunta por qué se menciona su nombre en la carta que envió Zebair. Aunque todos quieren impedir que Frat hable, Frat confiesa que intentó matar a Cian. Al principio, Baran no quiere creer lo que escuchó. Frat, lo escuchaste, traté de matar a mi hermano. Él explica que fui yo quien agregó veneno al suero de Cian y le golpeé la cabeza. Ahora ya sabes, hazlo. Lo que quieras hacer. Baran, enojado, aprieta la garganta de Frat y grita ¿por qué? Todos en la mansión los ven y entran en pánico, excepto Hassan. La señora sabia se acerca a él y le susurra al oído, Hassan, ¿conseguiste lo que querías? Mientras Baran le dice a Frat, la culpa es tuya, Frat dice que cualquier cosa que vayas a hacer, lo merezco. Así que detén mi castigo y termina con este tormento de conciencia. Dylan y Gul luchan por separarlos. Cuando Baran deja a Frat, Dylan lo abraza del brazo y le dice, tienes razón, pero por favor no hagas algo de lo que te arrepientas, Baran. Mientras Baran, enojado, agarra a Frat por la nuca y le grita que camine, todos los siguen. Mientras Cian sale de la mansión y trata de entender qué está pasando, Dylan se sube al auto de Cian y dice que tenemos que alcanzarlo antes de que Cian haga alguna locura. La señora Azade tiene un ataque de nervios detrás de ellos. La señora Sabia y la señora Kader la toman del brazo y la llevan adentro. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.